Estamos en el mes del orgullo y es el orgullo gay. Junio es el mes por antonomasia de la conmemoración de la salida a las calles del hartazgo de la comunidad de la diversidad sexual y de género frente a un sistema opresor. Es la irrupción emocional, política, ¿no? Situada en la armonía de una sociedad, ¿no? Que la descoloca para salir a decir basta y no más, a que me coloques en esa cárcel simbólica de lo vergonzoso. ¿Cuál era su opuesto a este sentimiento vergonzoso? Era el orgullo, ¿no? El decir, no había cosa más política en ese momento que sentirme una persona orgullosa de la corporalidad que habito, con mis afectos, con mis pasiones, con mis erotismos, ¿no? Con mis deseos sexuales, ¿no? Con mi identidad, que no fuera donde un sistema patriarcal, binario, heterosexual, cisgénero, coloca a los cuerpos solo en torno a dos combinaciones, hombre-mujer, heterosexual, y con esas identidades que deberían de estar en correspondencia. Si yo no soy una mujer, pues todas mis expresiones de género tenían que ir en consecuencia a lo que ese orden me había determinado ser, porque pues no basta que sea mujer, no basta que sea hombre, tengo que parecerlo, y parecerlo en la vestimenta, y parecerlo en mis expresiones, y parecerlo en mi comportamiento, y tener roles, ¿no? Específicos para ello. ¿Qué representa? ¿Por qué es tan político el sentimiento del orgullo? Y hay que deconstruirlo y desasociarlo un poco con esta idea que siempre es como lo festivo, lo carnavalesco, porque aún en lo festivo y en lo carnavalesco nació altamente político, nació con una fuerza que viene de la digna rabia, ¿no? ¿Y qué representaba este control absoluto de los cuerpos? Pues representó quitarles a estas corporalidades la condición ciudadana. Es decir, si yo quería ser una persona sujeta de derechos, tenía que negociar con mi sexualidad. Era un camuflaje en el espacio público como una persona heterosexual para gozar de ellos. Es decir, había un sistema opresor, político, pero también social, que me obligaba a estar encasillada en esas condiciones. No olvidemos que el Estado lo que hace antes que nada es administrar cuerpos, ¿no? ¿Y qué administra principalmente de los cuerpos? La sexualidad. La sexualidad es la bisagra para controlar a la población, pero también para controlar al cuerpo, ¿no? El matrimonio es una forma de controlar el cuerpo. Las políticas públicas sanitarias es una forma de controlar el cuerpo. El matrimonio heterosexual reconocido legalmente es una forma de controlar el cuerpo desde la parte sexoafectiva, ¿no? que se involucra ahí. Entonces, este sentimiento del orgullo es muy político porque es el hartazgo a ese sitio vergonzoso, a ese sitio donde los policías de a pie detenían a estas corporalidades en la calle o inspeccionando los bares o en las fiestas privadas para corroborar que sus genitales correspondieran con la vestimenta que traían. Tenía que haber esta correspondencia estrictamente directa. De lo contrario, estas corporalidades, si no cumplían con esa regla máxima, y estoy diciendo casos minuciosos como que coloquémonos en la década de los 60, 70, los pantalones de las mujeres tenían el cierre a un costado, ¿no? A un costado en la cadera, no lo tenían enfrente. Los pantalones de las mujeres no podían tener el cierre del pantalón enfrente porque no eran hombres, porque no lo necesitaban para ir a orinar. Ellas no tenían un pene, entonces no había, porque estas cosas minuciosas como la vestimenta, el cierre de lado, son lo que va a decir Foucault, las microfísicas del poder, y que van a venir en la parte de la ropa, donde dice, eso como, ¿qué remite, no? La ropa cómo nos controla el cuerpo, nos controla mucho, como lo hace el maquillaje, como lo hacen muchas cosas, ¿no? Que dan orden y administración de estas corporalidades desde la sexualidad.
Entonces, esta parte del orgullo, ¿qué hace la marcha? La marcha se convierte en un performance de protesta donde siempre me ha hecho la sociedad o el Estado, me ha hecho sentir mal, porque me ha colocado en lo indigno y me ha criminalizado, patologizado, me ha dicho que soy una persona pecaminosa, y entonces te salgo a decir que no es cierto, que estoy aquí poniendo el cuerpo, ¿no? Que salgo como hombre con una vestimenta y una expresión de género que no corresponde al sexo asignado al momento de nacer, y que además me beso con otro hombre o como una mujer, un cuerpo de mujer que es masculinizado, ¿no? Con expresiones erótico-afectivas con otras mujeres, y se da. ¿Qué representa? Como muchos de los repertorios de protesta, el movimiento de la diversidad sexual y de género se coloca en el espacio público como una manera de disputa. Desde un sentimiento entra en disputa con una sociedad conservadora, con un poder político autoritario, para alterar su arquitectura hegemónica, para alterar la sonoridad de las calles, para que escuches lo que grito, para que te diga que las consignas con las que surge es en mi cama mando yo, no hay libertad política si no hay libertad sexual. Y es decir, ¿qué hace este sentimiento del orgullo? Poner en tela de juicio esa idea de que un sujeto político es una persona que no habita un cuerpo. Lo que vienen a decir estas marchas del orgullo, y que ahora son remembranzas al orgullo gay que recuperan esto, es decirle, y ahora, ¿no?, le contesta y le dice a la democracia: no solo soy una persona ciudadana, ¿no? Porque cuando me enuncias como una persona ciudadana, le quitas el carácter político a mi cuerpo, eso que a ti poder te conflictúa. Sí soy una persona acreedora y me merezco, sujeta de derechos, pero soy una persona con una orientación sexual que no corresponde a lo heteronormado. Soy una persona con una identidad de género que no corresponde a esos discursos biologicistas naturales que me dicen que solo existe el sexo verdadero. Entonces, esto se convierte en un momento de poner en tensión como todo ese entramado, esas matrices que además dan matrices de inteligibilidad, donde estas corporalidades eran invisibles, inaudibles, ¿no?, inexistentes, y por tanto no tenían derecho a existir. Y si existían, entonces cualquier persona les podía hacer vejaciones porque ni siquiera entraban en un entramado legal. Hoy en día, ¿no?, haciendo una reflexión desde casi los más de 40 años de la primera manifestación en la Ciudad de México, tenemos ya una tradición de manifestaciones locales a nivel nacional que han tenido, que han guardado elementos de su origen, de la remembranza trae, que viene desde los hechos de Stonewall, como ya lo había mencionado, pero que van a dialogar mucho con lo que acontece en su localidad. Es un momento muy importante de salir, ¿no?, desde lo festivo, ¿no?, eso que escandaliza a esos transeúntes que van a mirar a la marcha o que por accidente se topan con la marcha, con los medios de comunicación, con el poder político que también les está escuchando, y de salir a decir: estas corporalidades no habitamos fuera de este planeta, somos parte de tu sociedad, y al ser parte de tu sociedad, formamos parte de tus familias, estamos dentro de tus familias. Hay fuertemente, en los últimos años, y particularmente el 2019, se incrementó mucho una demanda, sobre todo a nivel local, demandaban estas corporalidades, yo no lo veía en sus consignas, en sus pancartas, de buscar un sitio dentro de sus familias, o ver a las madres de las mujeres trans decir: estoy orgullosa de mi hija trans. Esto es muy político, porque parecería ser que es un discurso que recupera
el orden, que estas corporalidades traen anclajes conservadores. Sin embargo, al escuchar a estas corporalidades en diversos foros, en sus testimonios, nos dan cuenta de la potencia que cobra políticamente el ser aceptadas y aceptados dentro de su familia. Interpelar a las familias es tan político como interpelar al poder político para ser sujetos de derechos. Estas marchas de remembranza de lo gay, ¿no? Del orgullo, como surgen originalmente y que después han tenido tintes más de protesta, más de construir una agenda política, de demandar en el cierre a congresistas que estén ahí, que les escuchen y que entregarles pliegos petitorios, están además de interpelando al poder político, y eso es tan político, exigir derechos y exigir si hay derechos iguales, como impuestos son iguales, ¿no? Si todos pagamos impuestos, todos debemos pagar, tener derechos, ¿no? Como son, y que fue una de las demandas que articuló mucho las manifestaciones a nivel nacional el pasado 2019. Pero también se vuelve muy político cuando interpelan a sus familias, cuando están interpelando porque el poder político, ¿qué le permite a un sujeto? Le permite construir idea de comunidad. La comunidad da arraigo, construye reciprocidad. Y eso es también desarmonizar esa idea de cómo se construye, cómo debe ser una familia ideal, que desestabiliza el modelo de la heterosexualidad, de la familia solo para la reproducción, basado en un hombre y una mujer. Entonces viene también a arrebatarle al poder la manera como, y a la sociedad y a este orden conservador, cómo han colocado el amor, ¿no? Porque el sentimiento de amor también es una cuestión política, al colocarla solo para las corporalidades heterosexuales. Entonces, no olvidemos que la remembranza del orgullo es una remembranza que nace, que se alimenta año con año y que además está en el transcurso de los 365 días del año, porque a lo largo de los 12 meses que conforman el año se celebran marchas a nivel local en el país, se hacen presentes, son marchas que dialogan unas con otras. No olvidemos que esta idea se construye desde la digna rabia, y es un decir: tenemos derecho a habitar en el espacio público, tenemos derecho a irrumpir y tenemos derecho a desarmonizar esa arquitectura hegemónica que nos ha expulsado de vivir condiciones dignas, y nos dicen ese tipo de performance y de repertorios de acción que es posible habitar otros mundos.